Nos encontramos con el biólogo José Alarcón Guerrero, docente de la Escuela Profesional de Biología de nuestra universidad. Muy buenas tardes, biólogo. Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias, ante todo, en nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas, por esta invitación, y siempre los docentes de esta facultad y de este departamento estamos dispuestos a colaborar con ustedes y con el público en general que les debemos a ellos, ¿no? Muchas gracias. El tema que nosotros hemos escogido para el día de hoy, ya que se está dando una gran polémica, no solo en nuestro país, en casi todo el mundo, acerca de las vacunas. ¿Cuán importante es que una persona esté vacunada, biólogo? Mira, si uno va al pasado, 1918, la epidemia de la influenza en el mundo, especialmente en Europa, murieron mucha gente. No teníamos... esas épocas no había la tecnología que hay ahora, ¿no? La ciencia no había desarrollado tanto, y ahora tenemos ese avance, y con ello pues podemos en menos de 2 años, ¿no? Hemos desarrollado vacunas que han pasado por muchos criterios de calidad, y que podemos reducir esos tiempos, porque en esos años, por los años de 1918, para que la gente más o menos pueda volver a lo que estaba haciendo antes, tuvieron que pasar 10 años o más. O sea, miren, el tiempo récord, ya ahora podemos estar un poco más sueltos, hemos salido, etcétera, ¿no? Entonces es necesario y es muy importante que la gente se vacune para evitar que se siga propagando el COVID-19, ¿no? Y justamente por el corto tiempo que se han desarrollado estas vacunas, ¿cuán efectivas son? Mire, para empezar, en primer lugar, cuando hablamos siempre escuchamos los términos de eficiencia y efectividad. Cuando hablamos de eficiencia, básicamente estamos hablando en aquellos estudios que se realizan pues con variables controladas, ¿no? Tal como se ha hecho en los diferentes países, y en el Perú también se estuvo haciendo. O sea, se controla, ¿no? El doble ciego, etc. Pero cuando se habla de efectividad, ya estamos hablando a nivel de estudios de vacunación, pero ya en una población, donde ya es difícil controlar las variables, como en un estudio de un ensayo clínico, lo que es la eficacia. En este sentido, pues la eficacia y la efectividad de una vacuna miden la reducción proporcional de casos entre personas vacunadas, en este caso contra el COVID-19. Un ejemplo, ¿no? Si decimos una eficacia o efectividad al 90%, significa de que de 100 personas que fueron vacunadas, solo 10 hicieron los síntomas o enfermaron de COVID, ¿no? Entonces, decimos que tú has reducido tu porcentaje de infección en un 90%, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Efectividad o eficiencia, ¿no? Entonces, las vacunas en este caso han pasado por altos índices de calidad, ¿no? Todo el mundo, el año pasado y este año, pues siguen investigando, han investigado. Los criterios de calidad son tan altos ahora, y las pruebas que se hacen pasan por pruebas, pasan por procesos, ¿no? Hasta llegar a aplicar a la población en general. De manera que no tenemos por qué estar preocupados en que claro, no es segura, es segura, les garantizamos al respecto. Ya que las vacunas que se han aplicado en el Perú, caso de Pfizer, Sinopharm, ¿no? AstraZeneca, presentan altos niveles de efectividad que van del 79% hasta un 95% en promedio de efectividad, y sobre todo que previenen pues lo que es los casos que no lleguen a casos extremos y a la muerte, que eso es lo que más nos interesa. Claro. Porque uno, de hecho, que en algún momento una persona vacunada puede hacer alguna sintomatología, pero no necesariamente va a llegar a UCI o claro, puede llegar a casos extremos. Por eso es importante que se vacunen, y sobre todo pues que cada persona vacunada constituye un riesgo menos para todos. Eso, ¿no? Es. Entonces, en eso tenemos que ir avanzando y no tenerle miedo a la doctora. Claro, no tenerle miedo, porque todas
todas son efectivas. Dígame, biólogo, si es que yo me vacuno, yo ya estoy vacunada, ¿no? Por la edad también, usted también. ¿Tengo que seguir usando la mascarilla? Necesariamente sí, como hemos dicho. Las vacunas, hemos hablado de eficiencia y efectividad, si bien es cierto, tienen ciertos márgenes, ¿no? Y cuando ves varios valores, tú te dicen efectivo para un poco prevenir la infección, o sea, no te infectes. Cuando te infectas o tienes contacto con el virus, no necesariamente vas a enfermar. Y si enfermas, no necesariamente vas a llegar a UCI. Entonces, lo importante es que no avance esta situación al respecto. Tenemos que ser el distanciamiento. El distanciamiento tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿no? Podemos tener contacto, hacer la infección, ligeros síntomas, y en ese momento podemos estar diseminando. Entonces, utilizando nuestras mascarillas, vamos a evitar eso, ¿no? Porque la gente ya, por ejemplo, ahora he visto, ¿no? Hay gente que está haciendo las famosas fiestas COVID. Eso. Ya me invitaron a 2 matrimonios, etcétera. Pero hay que evitar eso, hay que siempre guardar, como tú dices, el distanciamiento social y el uso de nuestras mascarillas. Así es. Se hablan, se ha dicho, no se ha dicho, hay creencias, hay mitos, hay leyendas de que me van a poner el chip, que se va a alterar mi ADN. ¿Qué hay de cierto? ¿Hay alguna alteración en nuestro organismo? ¿Modifican nuestro ADN? No, la tecnología que se utiliza está bastante controlada, vamos a decir, no bastante, sino está controlada. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer utiliza el virus, vamos a representarlo como una esfera, ¿no? Cubierta por grasas, lípidos, y ahí tiene unas espículas, unas puntas, unas llamadas proteínas spike, que son la puerta prácticamente. Con el virus reconoce a nuestras células, ¿no? Y permiten que penetre. Entonces, por ejemplo, la Pfizer tiene pequeños fragmentos de ácido nucleico, pero en este caso de ARN. En nuestro organismo tenemos 2 tipos de ácidos nucleicos, un ARN y el ADN. El ADN es como decir, es el gerente de acá del programa y que ordena qué es lo que se va a hacer y todo eso. En cambio, el ARN sirve como, vamos a decir, básicamente como un mensajero. La orden que le da el ADN, lo cumple. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace en Pfizer? Son pequeños fragmentitos de ARN, justamente de esta espícula, ¿no? De esta proteína del virus, ¿no? Que la han cortado y le han puesto solo ARN. De manera que entra a la célula, ¿no? y hace que nuestro organismo ni siquiera entra al núcleo, sino entra al citoplasma, al retículo endoplasmático, y ahí se traduce este ARN, esa orden que ha llevado el virus, se traduce y produce la proteína solamente de la espícula. Eso hace que nuestro organismo pues diga, ya hay un agente extraño, hay una proteína extraña, hay que producir anticuerpos. Produce anticuerpos, produce defensa, produce células de memoria, que cuando entras en contacto con el virus completo, ya tienes tus defensas y evitas la infección. En cambio, la Sinopharm, no son virus, ¿no? Atenuados, o sea que no van a reproducirse. En virología decimos replicarse, no van a replicarse, de manera que es inocuo, ¿no? Entonces no va a pasar nada. Hay que aplicarnos las vacunas, son necesarias. No nos vamos a volver como personajes de otros planetas ni nada por el estilo. No hay el chip. Hay que evitar a toda costa enfermarnos con este mal y contagiar a otras personas. De eso se trata las vacunas, de poder todos estar ya, ¿cómo se dice? Inmunizados, sí, así es. Se han visto ya variables en el Perú, otras variables. ¿Esta vacuna puede proteger también de estas variantes? Sí, porque básicamente todas tienen este mecanismo, ¿no? A través de la proteína spike, etcétera, modificaciones. Se han hecho estudios
que las vacunas que estamos utilizando en el Perú, las 3 que has mencionado hace un momento, nos protegen, inclusive con las variantes que están existiendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, la variante que está predominando en el Perú es la variante lambda, que lambda supera más o menos, que está por encima del 62%, según había un curso que impartía el Instituto Nacional de Salud y el Colegio de Biólogos, ¿no? La variante lambda es la que está preponderando en el Perú, seguida pues de la variante gamma, ¿no? Y bueno, se está esperando cómo va esto de la variante Delta, la coreana, la de la India, ¿no? Entonces, todavía, pero la que está preponderando es la lambda. Entonces, entre la lambda y las otras variantes son efectivas las actuales vacunas. Si tú recuerdas, Pilar, cuando con el virus de la gripe, salían a cada momento, te vacunabas y luego decías después de un tiempo, gripe. Me dio la gripe. Entonces salían las vacunas, y es así. Claro. El virus, como dicen todos los científicos, el virus vino para quedarse. Entonces estas vacunas, de cada un cierto tiempo, vamos a tener que seguramente aplicarnos otra dosis, contra otras variantes tal vez, ¿no? Entonces hay que seguir, y creo que es una gran herramienta para poder combatir estas infecciones, esta enfermedad que viene aquejando al mundo, ¿no? Así es, biólogo, ha sido muy explícito usted para poder nosotros llegar a la conclusión de que sí o sí nos tenemos que vacunar. ¿Algo más que quiera añadir? Sí, yo solamente invocaría, Pilar, a toda la población, especialmente ayacuchana, vayamos a vacunarnos, cumplamos con este deber, ¿no? Si bien es cierto, es un derecho si uno se vacuna o no, pero creo que viendo desde el punto de vista de nuestra salud, no solamente individual, pensemos también en la salud de la población, que es lo más importante. Recordemos que tenemos personas a nuestros costados, muchas veces pueden estar susceptibles tal vez por algunas otras enfermedades, etcétera, pero que hay que ser responsables al respecto, no solo para nosotros, sino para todos, ¿no? Y podamos volver en algún momento tal vez a nuestra vida que hacíamos antes, ¿no? ¿Quién no quiere volver a eso? Y si no nos vacunamos no vamos a llegar a eso. Respetamos los derechos, pero hay que pensar en el resto. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a usted. A tu equipo de producción, muy agradecido, y estamos dispuestos siempre. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir conversando sobre este tema con el biólogo José Alarcón Guerrero, quien también es docente de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas y profesor de virología. Bien, para TV Digital, Pilar Rojas.